Y a partir de este momento, hablando de salud mental, con la experta en salud mental y temas relacionados, Gabriela Romo. Queda con ustedes, para la conducción de este espacio, Patricia Valverde. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos ustedes. Pues ya estamos listos en su programa hablando de salud mental con la experta en salud mental Gabriela Romo, quien ya está con nosotros vía Zoom, como ya es de costumbre. Pues si usted ha ingresado ya a lo que es nuestro Facebook Live, usted la va a poder ver a ella, o sea que ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gabriela? Un gusto saludarla. Hola Patricia, un gusto de saludarte, un gusto de estar de nuevo al aire con todos ustedes, trayéndoles diferentes temas. Y bueno, pues la semana pasada hablamos sobre las estafas que se dan en estos sitios de citas o de redes sociales, y hoy vamos a hablar de un poco cuando estos lugares además no solamente se dan estafas, sino estas estafas llegan al tráfico humano. Vamos a hablar de las diferentes modalidades de tráfico humano, pero también, sobre todo, muy importante, vamos a darles recursos de cómo reportar, dónde reportar si usted sospecha que está siendo víctima o bien que alguien más está siendo víctima de tráfico humano. Es muy interesante ese tema, así es que si las personas que pues desean tal vez participar con usted lo pueden hacer simplemente marcando el 301-962-0900, 301-962-0900. Estamos con Gabriela Romo, quien es experta en salud mental, así es que puede usted participar con ella simplemente llamando, haciendo su pregunta, marcando también el WhatsApp, que nos puede enviar una pregunta vía texto o mensaje de voz, el 240-490-6262, 240-490-6262. Una vez más, el 301-962-0900 disponible. Y pues utilice también el Facebook, así que trate de ahí hacer sus comentarios para poder hacer preguntas a la experta. Así es que la dejo ahí, Gabriela. Empezamos pues por el principio. Así es. Bueno, pues miren, ¿qué es esto del tráfico humano? Les doy un poquito de antecedentes, ¿no? En el año 2000, Estados Unidos pasó un acta, y la pasó, de hecho, está en el Congreso, sobre la protección de víctimas de tráfico y de violencia. Y ahí mismo se definió claramente que las víctimas de tráfico humano no solamente son las personas que las tienen que transportar de un lugar a otro, sino también esto incluye el tráfico sexual, que es donde el sexo, por ejemplo, es forzado, es por fraude, la tienen ahí por amenazado, o bien cuando igual forma lo obligan también a trabajar bajo esas mismas condiciones, ¿no? Ya sea de manera forzada o lo están amenazando, y llega a un punto además donde hay deudas, ¿no? Y usted ya se le hace imposible. Pero ahorita vamos a hablar más a detalle sobre estos tipos de tráfico, pero también recuerde que el tráfico humano no nada más es lo típico que luego uno escucha, ¿no? Que es el tráfico de órganos, o o que entra la víctima en una red de prostitución. Esas también son formas de tráfico humano, pero hay otras que se dan muchísimo más, y se da en lugares legales, se da en sectores como por ejemplo el sector de agricultura, se da en el sector de servicio, de limpieza, de restaurantes, creo que de construcción ya lo mencioné, en las industrias, o sea, en todos lados, ¿no? En el cuidado de gente mayor, en el cuidado de las niñeras. Entonces, estamos hablando de que son negocios muchas veces que son legales, que no tienen nada que ver con esa red, ¿no? Que es como de inframundo, escondidos. No, estos son negocios tal cual, legales, como decía, y sin embargo, están utilizando a la gente de una manera en donde se caracteriza por ser tráfico humano, ¿no? Miren, por darles un poco de estadísticas, para que sepan de qué tamaño estamos hablando. En el año 2016, tengo aquí la cifra, entre unas 14,000
500 a unas 17.500 personas extranjeras fueron traficadas aquí en Estados Unidos. Ahora, también cuando hablamos de estadísticas, cuando hablamos de números y sobre todo en esta categoría como el tráfico, pues no sabemos a ciencia cierta cuántos son en total, pero sí podemos decir que bastante alto. O sea, si esos son los que se tienen oficialmente, pues ya se pueden imaginar que son muchísimos más, ¿no? También, por ejemplo, en el año 2015 se recibieron unas 24,000 llamadas. Ahora, esto es muy importante porque nuestra comunidad es una comunidad que se caracteriza porque hay muchos migrantes que vienen a trabajar, hay muchos migrantes que vienen por unas mejores condiciones de vida, de calidad, pero para mejorar, ¿no? Entonces, muchas veces desde nuestros países nos hacen promesas. Muchas veces desde nuestros países hacemos contacto con gente que no conocemos. O bien todo nos parece que va a estar muchísimo mejor, ¿no? Simplemente que nos están ofreciendo un trabajo. Muchas veces también la gente sale con deudas para poder pagar todo los coyotes, el que te van a dar un empleo, el que te van a transitar, etcétera, y no sabemos en manos de quiénes estamos cayendo, ¿no? Entonces, por eso es de que en nuestra comunidad especialmente es víctima muchas veces del tráfico humano, víctima por las condiciones y por la necesidad que uno tiene. Y de eso se aprovechan estos depredadores, ¿no? Que buscan como un blanco perfecto a la gente más vulnerable, a la gente más necesitada. Por eso hay que poner mucho ojo y conocer nuestros derechos, porque déjenme si le digo algo, esto, y podemos hablar también más a detalle de esto, una persona que ha sido víctima de tráfico humano lo hace elegible para una visa, que es la visa T de tráfico. La visa de tráfico, y una persona con eso puede obtener también sus papeles. Eso se lo puede dar con muchísimo más detalle y con muchísimo más información un abogado de migración. Pero si usted sospecha, usted por lo menos puede ir a preguntar, mire, a mí me pasó esta situación, ¿usted cree que yo califico para una visa T, una visa de tráfico? Porque además no necesariamente tuvo que haber pasado hace unos meses, pudo haber pasado hace más tiempo y sin embargo usted todavía puede aplicar para sus papeles, ¿no? Ahora, regresando al punto que les quería decir de los diferentes tipos de formas de tráfico, encontramos, por ejemplo, esa servidumbre por deudas. Cuando hablo de servidumbre es que cualquier tipo de tráfico humano es una forma moderna de esclavitud, ¿no? En donde una persona básicamente casi se convierte en ese objeto en donde quien abusa, el quien está extorsionándola y la está utilizando, se siente y tiene ese poder de su persona como una posesión, ¿no? Que la puede denigrar, que lo puede abusar y utilizar, ya sea para trabajo, para sexo, para hacer cosas que usted voluntariamente no quiere hacer, ¿no? Hasta matrimonios forzados también entra en tráfico humano. No matrimonio cuando es arreglado, que esa es otra cosa. Esto es cuando su vida puede ser que dependa de ese matrimonio. Si la amenazan o lo amenazan con que la van a matar o que lo van a herir si es que usted no se casa, entonces eso es un matrimonio forzado y ese es un tipo de tráfico humano. La servidumbre por deudas que mencionaba al inicio, esto es cuando utilizan sus propias deudas para mantener ese control sobre usted mismo. Y como decía, esto se da muchísimo en nuestra comunidad. Llega un punto en donde las deudas han rebasado y es imposible pagar, ¿no? Porque nunca le pagan suficiente, porque no le permiten tener otra forma de ingreso, en fin, o sea, es una manera en donde entonces las mismas deudas se convierte en una forma esclavizante. Y ahí, como decía, lo hace usted muchísimo más vulnerable, porque ahí hasta ya pueden transaccionar con su persona, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo voy a pagar mi otra deuda con usted y usted se va a ir a trabajar a otro lugar, ¿no? Bueno,
El servicio doméstico, ahí también se da muchísimo el tráfico humano. Ahí, bueno, por ejemplo, las víctimas las tienen escondidas, las víctimas por lo general no hablan el idioma, las víctimas por lo general están de manera forzada trabajando en empleo doméstico, no tienen apoyo, no tienen dinero, posiblemente el dinero, su identificación, sus papeles se los ha quedado su empleador, y esto es una forma de este tráfico humano. Y si usted además lo están amenazando de que lo van a reportar a migración porque no tiene documentos, bueno, pues ahí está, un caso perfecto de tráfico humano, un caso perfecto donde usted puede aplicar también por una visa T. Ahora, el trabajo forzado, como decía, aquí también es cuando le restringen su libertad, cuando lo tienen amenazado, y se da mucho en trabajos estacionales o bien que no son muy bien pagados, digamos, ¿no? Y el tráfico por sexo, bueno, además, no nada más o sea, hay otro también. El tráfico por sexo, por ejemplo, en estas redes de prostitución, que hay estas casas, las tenemos en nuestra zona metropolitana, en Maryland, en Virginia, en Washington, D.C. y en otros estados de aquí de Estados Unidos, en donde le han prometido a la mujer, a la persona que va a venir a ser niñera, por ejemplo. Hablaba de este ejemplo que a mí me pasó directamente con una cliente hace unos años, y le habían prometido que iba a venir a Estados Unidos a trabajar como niñera. A la mera hora no era de niñera, era más bien que estaban forzándola a la prostitución. Venían hombres a tener sexo con ella, sin querer las tenían en casa, las iban cambiando de casas además. O sea, hay una red que existe, esta es una realidad, ¿no? Ahora, esto conlleva consecuencias psicológicas también en nuestra salud física, ¿no? Muchas veces físicamente pues hay golpes, hay golpes, imagínense, de todo tipo, ¿no? Pero también dolores, huesos rotos, etcétera, ¿no? Problemas gastrointestinales, pero también psicológicos. Y los problemas psicológicos son ese trauma que se queda con la víctima, ese trauma que es como una cicatriz, esa herida que se queda por muchos años y que se necesita apoyo emocional, terapia de un profesional para poder ayudar a la persona a sobrepasar, a poder lidiar de entrada con eso, seguramente con esos síntomas de trauma que tiene, y porque además se dan otro tipo de problemas, por ejemplo, la depresión, ¿no? La ansiedad, el estrés postraumático, el uso de sustancias, ¿no? Para poder escapar de ese dolor interno. Puede haber suicidio, ¿no? O ideas suicidas. Sobre todo cuando una persona está en cautiverio, aumenta la idea de suicidarse hasta en un 41%. Entonces, estamos hablando de que la severidad del tráfico humano no solamente está en que la libertad de esa persona está sujeta a un depredador, sino que además, a pesar de que muchas veces, a pesar de que la persona puede escapar, en la gran mayoría de las veces quedan secuelas psicológicas. Ahora, es muy importante que sepamos a dónde podemos reportar esto. Existen teléfonos 24 horas al día, todos los días del año, con pandemia, sin pandemia, con nieve, sin nieve, con huracanes, sin huracanes, no importa. Existen estos números que es, por ejemplo, el 911, que es reportar directamente a la policía. También hay una línea nacional en donde usted puede llamar y hay servicios en español. También usted puede textear, le doy el número si usted sospecha de alguien, o para que tenerlo siempre a la mano, o si usted está en una situación así y tiene la oportunidad de estar escuchando este programa. El teléfono es el 1-888-373-7888. Repito, 1-888, o sea, 3 veces tuvimos el 8, 373-7888. Puede textear al número 233733. Puede textear de nuevo al 233733. También
Esto por parte, lo sé por parte de la Embajada de México, que si usted además está preocupado, por ejemplo, por la desaparición de una persona, de un ser querido, y necesita tener información para ubicar a esa persona, localizarla, no sabe si fue detenido, no sabe qué pasó, puede llamar también a un teléfono 24 horas al día. Es el Centro de Información y Asistencia Mexicanos y el número es el 520-623-7874. Repito, es el 520-623-7874 y como decía, ayuda a la localización de personas extraviadas o detenidas también, ¿eh? Y Claro. tiene relación con las autoridades, una vinculación con las autoridades de Estados Unidos y las 51 oficinas consulares de México aquí en Estados Unidos, incluyendo la de Washington, D.C., que es la que nos corresponde a nuestra área metropolitana por parte de la Embajada de México. Ese Entonces, número es de... ese es el número, último que di, el CIAM, el 520-623-7874. Es un centro de información y asistencia mexicanos 24 horas al día. Y eso le ayuda CIAM, a la gente. C-I-A-M. Exactamente, ayuda a la gente a localizar. Ajá. Ahí le pueden decir, ¿sabe qué? Sí, a su familiar lo detuvieron en Texas. Bueno. O está trasladado en el centro de detención Claro. en Carolina del Norte, por decir algo, ¿no? Ya. Entonces, o bien ahí también le pueden dar otra información de que, bueno, no, sí, nunca llegó, por ejemplo. Nunca llegó, ¿no? En este de decían, ¿y por qué me piden acá que repitan los otros números y de cuáles son? Claro que sí. El 911, como usted sabe, es el teléfono de la policía, donde directamente uno reporta y hay asistencia inmediata, ¿no? Esta línea es la línea nacional de tráfico humano y el número es el 1888, o sea, 1-888 373-7888. Esa es la línea nacional. Exactamente. La línea nacional de tráfico, es que le estoy escribiendo acá por WhatsApp. Sí, claro que sí, gracias, Patricia. Línea nacional de tráfico humano. Exactamente, 1-888-373-7888. Y también, ese es para poder llamar, pero esta misma línea de tráfico humano, esta línea nacional, también tiene uno especial para textear. Y yo sé que a veces esa es la mejor manera porque uno no puede hablar, le van a escuchar. Claro. Entonces puede textear y el teléfono es, el número para textear es el 233-733. 233-733. Ok. Bueno, pues entonces ya tenemos esos tres números que tenemos. ¿Verdad? Exactamente. Y si no, llámeme y yo veo la forma de poder ponerlo en contacto o tratar de ver. Claro, y el número suyo es 202-320-4601. Así es. Y si usted cree que fue en algún momento y cree que puede además arreglar su situación migratoria, hágalo, por favor. Entonces, llámame también y yo lo conecto con abogados de migración con que yo he trabajado en temas específicos de visa T, la visa de tráfico humano, para que por lo menos tenga una consulta y vea si por ahí puede ser, ¿no? Pero también sobre todo porque hay un sentido de justicia en el momento en que uno pone un poco más de control sobre algo tan desafortunado que le pasó o que le está sucediendo, ¿no? Obvio, por supuesto, agarrar esa red, agarrar esa gente y que se haga justicia, importantísimo, sobre todo para que no haya otras víctimas, porque por lo general alguien que ha tenido sujeto a alguien de tráfico humano, ¿no? Usted no va a ser la única persona. O sea, ese es un modo de vida, básicamente, ¿no? Quien cree que porque, pues usted vino con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Y pues está como sea mejor que en su país, ¿no? Entonces, yo aquí le doy de comer, yo aquí le avisto, yo aquí, tiene un lugar donde dormir y por eso me da ese poder
de utilizar a la persona y no pagarle, pues no, eso está mal, eso usted tiene derechos de todos modos, aunque sea indocumentado, ¿no? Entonces, es importantísimo conocer nuestros derechos y saber que usted está siendo maltratado, abusado, está siendo víctima de un crimen. El tráfico humano es un crimen y como tal, por eso es que el país tiene leyes, o sea, pasaron por el Congreso, no fue una orden ejecutiva, ¿no? Que el presidente hace como para salir y del paso, ¿no? Y ya, pero no, esto pasó por el Congreso. O sea, hay leyes donde ambos partidos se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, tráfico humano es un crimen y les vamos a dar derechos a las personas que han sido víctimas. Entonces, está ahí y hay que hacer justicia de alguna forma, ¿no? Entonces, recuerde, tráfico humano es una nueva forma de esclavitud, es una nueva forma en donde la gente es amenazada, forzada, y que utilizan estos métodos, estas formas para aprovecharse de la persona y aprovecharse además de la gente más vulnerable, de la gente más necesitada, porque cuando uno llega a este país, yo estoy hablando de los que traen, ¿no? De otros países acá, es más, pero hay gente todavía que tenemos aquí donde no hablan bien el idioma, no saben bien sus derechos, no saben dónde informarse, no tienen ese apoyo de su familia, de amistades que lo pueden socorrer a uno en un momento de emergencia, de dificultad. Mire, las veces que yo he tenido estos clientes de tráfico humano, salieron escapándose de estas casas sin saber en dónde estaban, porque por lo general ni siquiera saben la dirección de donde viven, no tienen dinero, nada, y salieron escapándose. Es más, recuerdo una que al lugar donde llegó fue al mall de Wheaton, o sea, no muy lejos de donde está la estación de radio, o sea, y afortunadamente alguien le ayudó porque la vio tan asustada, pero a veces también sucede que cuando uno sale así escapándose y demás, desafortunadamente, lastimosamente, como dice nuestra gente centroamericana, hay gente que también abusa, ¿no? De esa vulnerabilidad de la persona, ¿no? Y es bien importante conocer qué está pasando en la casa de al lado, porque hay tanto movimiento. A veces es bueno echarle ojo y ser fisgón, aunque me dicen que no, pero cuando uno ve algo sospechoso, algo que no le cuadra, más vale fijarse bien y porque uno no sabe quiénes son los vecinos que uno tiene, uno no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Y una manera también, ya sé que nos queda poco tiempo, pero hay formas en que uno más o menos puede identificar que alguien no la está pasando bien, que está en una situación difícil. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Pero a veces cuando uno vemos que la persona no le dirige la mirada, ¿no? A los ojos, es muy calladita, trata de pasar desapercibido, se ve que pues no se ve con confianza, con seguridad. Igual esta persona está pasando algo, ¿no? O que nunca se le ve salir, ¿no? Eh, o llegan aquí gente, ¿no? A la casa de al lado, como digo, y de pronto ya nunca hay nadie, ¿no? Después de haber mucho alboroto, mucha bulla por días o semanas, y de pronto nada. Tengan cuidado, puede ser una casa de estas que utilizan para estas redes. Entonces, eh, no hay que pasar por alto. Si usted sospecha, usted puede llamar al 911 y decir, mire, yo no sé si estoy en lo cierto o no, pero aquí pasan cosas raras. Y entonces más vale de ahí que se haga una investigación. Al cabo que usted no le van a hacer nada por hacer una llamada si usted no está al 100% seguro, ¿no? Pero si es una obligación por parte nuestra, por ejemplo, de los personas que nos dedicamos al cuidado de otras, de la salud, en los hospitales, en diferentes ámbitos, sí es una obligación reportar, porque es un crimen. Y es una obligación también dar información y recursos. Desafortunadamente, una persona no va a traer aquí un letrero, ¿no? Que yo estoy siendo traficado, no me dejan salir, estoy siendo explotado, estoy esclavizado. No. Uno tiene que ser muy cuidadoso, pero en tratar de encontrar esas señales que igual nos puede decir
que alguien no está en una situación ideal, que alguien posiblemente está siendo víctima de algo. A veces puede ser también de víctima de violencia doméstica, ¿no? Puede ser maltrato de la misma familia. O sea, hay tantas cosas que pueden estar sucediendo y de hecho, últimamente no hemos hablado de violencia doméstica y es un tema que ustedes saben que hay que estar ahí taladrando porque es difícil, no es fácil salir de una situación así, porque de alguna manera tiene muchas semejanzas también con el tráfico humano, ¿no? Está uno forzado, uno vive con miedo, ha sido casi como hasta extorsionado, ¿no? O sea, si no haces esto, te voy a hacer esto. Hay mucho abuso físico, hay mucho abuso psicológico, de una forma en donde en el tráfico humano, curiosamente, se ve que, por ejemplo, la persona que está tan aislada y que no tiene otros medios de tener a un apoyo, y ese apoyo solamente viene de la persona que está, ¿no? El perpetrador, ¿no? A veces se convierte, hay un apego ahí. Y eso ya es una cuestión más complicada, pero es una cuestión también, una cuestión psicológica, ¿no? Y muchas veces se utiliza a propósito el crear esta dependencia, ¿no? O sea, te maltrato y a veces te trato bien. Te maltrato y a veces te trato bien. Entonces, es una forma de un juego psicológico en donde crea que la persona, o sea, se crea este control, ¿no? Y es un control ya mucho más maquiavélico, mucho más psicológico, para tener a la víctima ahí, pues, ¿no? En fin, y bueno, se nos acabó el tiempo, yo sé. Sí, no, se fue volando, ¿qué fue? Bueno, lo que pasa es que cuando un programa está pues tan interesante como ese, doctora, es siempre el tiempo es enemigo de nosotros, o sea que vamos a dar el número telefónico una vez más suyo, el 202-320-4601, 202-320-4601. Nosotros estaremos de regreso el próximo martes a la misma hora, así que cuídese muchísimo. Muchas gracias, que tengan una bonita semana, nos vemos la siguiente, cuídense mucho. Y hasta aquí su espacio. Hablando de salud mental, con la experta en salud mental y temas relacionados, Gabriela Romo. No se pierda un programa similar el próximo martes a las 2:30 de la tarde por Radio América.